Diputado Giordano, muchas gracias por estar esta mañana conectado con nosotros. ¿Cómo está? Bien, ¿y ustedes cómo están? La verdad es que no estaba enfermo, estaba en una sesión de fotos de la revista Velvet. No, mentira. Muy bien. Oiga, No, me encantaría verlo en la revista acá, Velvet, ¿ah? Porque usted, yo creo que se vería harto bien en ese tipo de fotografías. ¿Para qué quiere que le diga? No, pero después de lo que conversamos, mejor que no. No, sí, yo te apuesto, creo que puedo apostarte que no te invitaron. No Bueno, ahora que lo denunciamos. No entiendo por qué, ¿eh? No entiendo. No, yo tampoco entiendo. Parece que no somos parte de la élite. ¿Será porque está siempre de parte de los trabajadores? Pues, y a propósito de eso queremos conversar hoy día justamente de esto que es clave, que tiene que ver con esta reforma de pensiones y el acuerdo mínimo del oficialismo sobre que vaya un 3%. Ok, cedemos que vaya un 3% de la capitalización individual, pero otro 3% debe ir a solidaridad. ¿Cómo van las cosas en el Congreso? Diputado, por favor, cuéntenos. A ver, bueno, esto ha sido un proceso, lo hemos conversado varias veces acá, bien tortuoso, por varias razones. La primera es porque nos hemos enfrentado a una oposición durísima, no solo política, sino que además corporativa. Hemos visto que las AFP se han desplegado por todos los medios de comunicación, salvo la voz de los que sobran, haciendo campaña en contra de la reforma de pensiones, y sus voceros, yo siempre he dicho, los militantes del partido de las AFP, que son prácticamente todos los partidos de derecha que han recibido, según estudios, esto no lo digo yo, no lo invento, financiamiento político en campañas de directores o de personeros ligados a las AFP o ligados a las industrias que invierten con los recursos de las y los trabajadores. La verdad que se han armado con un arsenal de excusas para posponer votaciones, para votar en contra, y en el Senado la tónica ha sido la misma. Ha habido una mesa técnica, ha habido un sinnúmero de procedimientos que se repiten, que vienen de la Cámara de Diputados y Diputados, donde se vuelven a reabrir una y otra vez los mismos temas, y la verdad que se ha vuelto a posponer esta votación de lo más básico, que es la idea de legislar una reforma de pensiones. Exacto. No estamos votando los chicos, ¿no? Lo que mencionabas tú del 3%, sino que se están oponiendo a decir, queremos que haya una reforma de pensiones en el Senado, y eso uno creería que debiese ser un consenso, sobre todo porque los jubilados y las jubiladas no pueden seguir esperando. Probablemente el senador Coloma, y yo creo que es bien impresentable cuando las y los políticos nos ponemos a hacer estos gallitos, sobre todo considerando las dietas parlamentarias, ¿no? El senador Coloma tiene todo el tiempo del mundo y tiene una dieta de más de 7 millones de pesos. Entonces, cuando uno ve que las jubilaciones en promedio son de 126.000 pesos y que las mujeres se la han llevado todavía más pesada, que en los últimos 15 años han tenido pensiones autofinanciadas inferiores a los 35.000 pesos, es decir, estamos hablando de que los senadores tienen dietas que superan las pensiones en 60, 70 veces, resulta bastante impresentable que se sigan poniendo excusas y que no se vote ni siquiera la idea de legislar. Después hablaremos del área chica, ¿no? Como de lo pequeño, de cuáles son las indicaciones, que ahí yo creo que hay una preocupación importante, ha sido quizás el centro del debate, pero lo que no puede ser es que se siga dilatando esta votación, y es lo que vemos en el Senado, que no respeta urgencias, que también lo conversamos alguna vez allá en el estudio, a diferencia de lo que ocurre en la Cámara, cuando el gobierno le pone urgencia, se supone que hay plazos que hay que votar. En el Senado, ahí el presidente de la Comisión de Trabajo no ha querido respetar aquello. Bueno, esto es un ánimo dilatorio, está muy claro, y parece una estrategia. Hablábamos hace un rato de lo que está pasando en la Comisión de Pesca y cómo el diputado de la UDI, Bobadilla, coloca objeciones a cada artículo para hacer más lento la tramitación. Entonces, sería bueno que lo transparentaran, pues ese es el problema, porque en el fondo hay gente que piensa que esto no avanza porque los políticos son malos, porque los políticos son lentos, claro. Pero está muy claro que acá hay un sector que declara de una manera y a la hora de tomar decisiones es obstruccionista. Mira, leamos lo que dice el senador Sandoval, pues, de la UDI, justamente. Dice, descarta la reforma, ni siquiera sabía que existía este senador, descarta la reforma previsional antes de elecciones de octubre. Comillas, los tiempos no dan. Oye, ¿cuándo lo estamos partiendo? Agosto, hoy día es 1 de agosto, de hecho, esperemos que todos pasemos agosto y septiembre. No, a lo mejor la reforma no pasa agosto. Es que eso es la cuestión, pues. Nosotros no queremos, nosotros sí queremos pasar agosto, pero la reforma no, pues, ¿no es cierto, diputado? ¿Qué va a pasar con esto? Sí, bueno, en términos de plazo es súper complejo y después voy a referirme a dos cosas que salieron antes, pero en términos de plazo esto es bien delicado porque como no se respetan las urgencias, la verdad es que pasando de la idea de legislar, suponiendo que la próxima semana se ponga en tabla, se vote, se apruebe que haya una reforma de pensiones, después viene quizás la discusión técnica más fina y esto puede tomar varios meses. Si hubiese disposición, uno podría creer que la reforma puede salir en 3
4 meses, pero no habiendo disposición, que es lo que a todas luces se ve por parte de la actitud de los senadores y senadoras de oposición, esto puede demorarse mucho más, ¿no? Y ahí hay una preocupación porque, como yo decía al inicio, las y los pensionados no pueden seguir esperando. Cada mes que pasa es un mes más de pensiones miserables. Y dicho eso, muy interesante lo que se ha dicho del diputado Bobadilla en relación a la tramitación de la ley de pesca. Y quiero hacer un pequeño vínculo entre la ley de pesca y lo que está ocurriendo con la reforma de pensiones. Ustedes recordarán, hoy en día está más centrado el debate en esta discusión de la cantidad de indicaciones que se presentaron y que se vote una a una, pero si se acuerdan, el primer escándalo que tuvimos fue porque el mismo diputado presentó además una serie de indicaciones directamente desde la industria pesquera, un copy-paste de informes que se presentaron a propósito de esta nueva legislación que pretendía dejar atrás una ley que se hizo también bajo la misma ley, es decir, con correos electrónicos de la industria pesquera, con financiamiento, con un sinnúmero de cuestiones que finalmente derivaron en la ley Longuera, y es una ley que nosotros hemos votado en la Cámara de Diputadas y Diputados que se derogue, ¿no? La verdad que en el caso de la reforma de pensiones, los parlamentarios y parlamentarias de oposición no pueden presentar indicaciones. Los de oficialismo tampoco, porque solo lo puede hacer el presidente de la República. Ah, perfecto. Pero lo que está ocurriendo... Porque es seguridad social y eso está en la Constitución. Y porque hay dinero de por medio, ¿no? Exactamente. Perfecto. Por varias cosas, pero la principal es porque en materia de seguridad social solo el presidente de la República. Perfecto. Sin embargo, los discursos que uno excusa y las finalmente justificaciones para entrampar el debate legislativo son las mismas que de la industria de las FP. Si uno ve los comerciales de la asociación de FP, esto de con mi plata no, yo quiero elegir, bla, 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 todas esas cosas son un copy-paste que la derecha, el mismo partido del diputado Bahía, la UDI, pero también Renovación Nacional, Evópoli y todos los partidos de oposición, que como yo ya dije, hay estudios que señalan que han recibido en otros momentos, a lo menos, certificadamente financiamiento por parte de personeros ligados a la industria de FP. Bueno, están haciendo ese copy-paste discursivamente y finalmente entonces terminan siendo los voceros de una industria. Y mi preocupación es que pase lo que está pasando también con la discusión de la ley de pesca, ¿no? Entonces, es lo mismo. Hay un sector de la política que lamentablemente tiene una mayoría circunstancial en el Congreso que defiende las industrias, defiende la industria pesquera, defiende la industria de la FP, y eso es a costa de las y los pensionados. Qué importante que conversemos sobre esto, porque si no presionamos nosotros como opinión pública, digamos, a eso voy, lo más seguro es que dilaten esto hasta después de octubre, como si tuviese algo que ver, y aquí viene mi pregunta, diputado, con la elección municipal. Nada que ver. ¿Qué tiene que ver el tema de las pensiones con la elección municipal? Se puede mascar chicle y caminar al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, se puede. Ahora, si tú te fijas, todo el debate previsional y los debates más importantes que hemos dado en el último tiempo han estado mediados por elecciones. Hemos tenido elecciones prácticamente todos los años. Y lo que tiende a ocurrir es que la polarización electoral hace que los debates además sean cada vez más complejos, ¿no? A ver, yo les decía al principio, votar la idea de legislar es el camino para que la discusión avance. Yo no sé, y escuchaba una cita del senador Coloma, el presidente de la Comisión de Trabajo, él decía, no tenemos claro si el gobierno quiere anotarse un triunfo o quiere subir las pensiones. Y yo creo que es al revés, ¿no? Lo que ocurre es que el senador Coloma y toda la oposición más bien parecen tener la certeza de querer propinarle al gobierno una derrota a toda costa. Y en eso, a toda costa significa a costa de los pensionados y pensionadas, antes que avanzar en una reforma que le hace sentido a la ciudadanía. Incluso se hablaba de todas las encuestas, incluso las más rascas. Yo veía esta semana la FED decía el 80% más, no recuerdo la cifra exacta, de las personas está preocupada por su pensión. Entonces esta dilatación ha tenido excusas permanentes. Entre medio aparecen las elecciones y dicen no, entonces pospongámoslos a después de las elecciones. Pero también antes ha sido que no, que salga el ministro Ávila, que salga el ministro Montes, que salga el ministro Jackson. Algunos de esos ministros salieron y siempre hubo excusas para dilatar prácticamente todos. La discusión de la reforma de pensiones. Desde los políticos, los técnicos, desde las todos, quedamos nosotros nomás, y ahí vamos a discutir. Una cosa así es posible, ¿verdad? Sí, pues. Ahora que salga el PC del gobierno, eso es lo que están ahora poniendo. Perdón, claro, hay que proscribir partidos. Los que hacen gárgaras con la democracia habló derechamente, dijo, pretenden hacernos volver a la dictadura o a la época de la ley maldita. Hubo diputado, otro colega suyo que dijo que el presidente debía seguir el camino del otro Gabriel, por Gabriel González Videla, que no, imagínate, eso es lo que están buscando. Pero ojalá que el presidente... Es a lo que hemos llegado. Claro, ojalá también que el presidente entienda de que ninguna posición
por la situación de Venezuela, donde él encuentra coincidencias con esta gente de derecha, va a hacer de que en el futuro le aprueben proyectos. No tiene nada que ver eso. No le van a aprobar proyectos por eso. Porque en realidad me da la impresión de que las monedas de cambio son monedas falsas. Claro. Hay como too much is not enough. O sea, demasiado no es suficiente y vamos pidiendo más cosas, elevando la vara, y yo no coloco nada, ni siquiera coloco mi voluntad. Y ahí está la crítica mayor que uno debe hacerle a los parlamentarios, a partir también del juicio popular. ¿Sí? La gente que lo elige y que está sufriendo el tema de las pensiones, el día de mañana, a todos los que hoy día se niegan a siquiera la idea de legislar, tiene que pasarle la cuenta. ¿Usted cree que le va a pasar la cuenta, diputado? A ver, yo esperaría que las y los ciudadanos, a propósito de que ahora además tenemos un sistema donde el voto es obligatorio, por lo tanto hay personas que quizás nunca han votado y que esta vez van a votar, pongan atención que están votando sus representantes, ¿no? El día de mañana serán las municipales, después serán las parlamentarias. Claro. En el tema de las pensiones, yo creo que todas y todos conocemos a alguien, si no somos nosotros mismos, alguien que ha tenido pensiones miserables en nuestra familia, y por lo tanto cualquiera que esté votando en contra de una reforma que pretende corregir eso, debiese pasarle la cuenta, ¿no? En mi caso, yo siempre les cuento, les contaba antes, tengo las dos experiencias. Mi madre, que está jubilada por el sistema antiguo y recibe una pensión del IPS, una pensión decente, y mi padre, que tuvo una pensión miserable de la AFP. Yo creo que todos los esfuerzos tendrían que estar centrados en que tuviésemos un sistema más parecido al que le entrega una pensión decente a mi madre y menos parecido al que le entrega una pensión miserable a mi padre, que es lo que sufre la mayoría de la población civil. Y acá se revela quizás la hipocresía más grande de estos sectores que hoy día se oponen a que hablemos de un seguro social, a que hablemos de un sistema público, porque tenemos otro sistema de pensiones, y nadie le pasa la cuenta a ese sistema de pensiones, que lo tienen las Fuerzas Armadas de orden, las Fuerzas Armadas y de orden, perdón, y que es un sistema totalmente público, totalmente de reparto, totalmente solidario, donde no hay propiedad, nadie dice con mi plata no, y si tú le preguntas a cualquiera de los uniformados o uniformadas, ninguno quiere pasarse a la AFP. ¿Por qué? Porque tienen una pensión decente. Si logramos poner en el centro ese objetivo, o sea, si la política logra poner en el centro ese objetivo, yo esperaría que tuviésemos un debate con altura de miras y menos defensas corporativas. Está difícil tener un debate con altura de miras, digamos la verdad, porque el debate público está bastante degradado. Pero aquí estamos intentando hacerlo. Hay varias preguntas que tiene nuestro público, pero antes de que pasemos a eso, porque hay personas que están poniendo ya y usando el hashtag yo elijo IPS, que fue una idea que propuso en algún momento la coordinadora No Más FP, efectivamente. Sí. Y yo también tengo lo mismo que usted, pero al revés. Mi papá se pensionó por el sistema antiguo, mi mamá por el sistema de AFP, y mi mamá recibe solo la PGU. Entonces, también lo veo y ya quiero ir a eso. Pero antes quiero que Hassan haga algunas preguntas, porque tiene algunas preguntas técnicas. Y el diputado ha demostrado acá ser un capo en ese aspecto. Bueno, es imposible separar la política de la técnica. Acá constato y apoyo totalmente. No se escuchaba. Ahora de nuevo parte Hassan. A ver, ya. Lo que está diciendo es que es imposible separar la política de la técnica, ¿ya? Pero lo que hay que entender acá es que el bloqueo de la derecha es un dato a la causa, ¿cierto? Eso, me hago parte de todo lo que dice el diputado. Es muy cierto que el partido de las AFP tiene una tremenda bancada y están votando no a todas las cosas. Frente a eso, el gobierno está tratando de buscar espacios de consenso, está tratando de llegar a algo. Pero en algún momento, cuando la derecha dice no tanto, deja de ser algo útil, seguir ofreciendo, seguir negociando cosas, porque lo que te están ofreciendo es insuficiente, no vale la pena. Es mejor esperar otro momento, pelear en una coyuntura más favorable. En ese sentido, tengo una pregunta, porque lo que están conversando es esto de 3 puntos a capitalización individual, 3 puntos a algún tipo de solidaridad, donde un punto va a ver las garantías de las mujeres porque cotizan menos, porque tienen lagunas laborales, por tener hijos y otras cosas, y cuidar a viejos además. Y los otros 2 puntos va a un préstamo estatal, un mecanismo alambicado, para decirlo de alguna manera, una cuestión que no va a poder entregar los beneficios a los actuales pensionados de la manera que
sí podía ser un 3-3 del programa original. ¿Vale la pena hacer eso? Como a mí me parece muy, muy dudable dudosa la cuestión que están ofreciendo de gobierno para enfrentar el bloqueo de la derecha. Sí. ¿Me puedo extender en esta respuesta? Porque creo que es compleja. Por favor, que sí, se sí. entiende. Se entiende. Y quisiera volver atrás en el debate. A ver, lo primero es que yo creo que el gobierno desde el minuto 1 ha dado garantías de diálogo con todos los sectores. Es más, acá voy a volver a mi posición como parlamentario, ex dirigente sindical, ex miembro de la coordinadora No Más FP. Ustedes lo saben, mi posición sería tener un sistema 100% público, donde la capitalización individual no sea parte del esquema, donde a las personas se les garantice una pensión decente y que esta mejore en función de los años cotizados. Eso en algún momento, desde el 2016, fue parte de una campaña que nosotros hicimos y fue recogida además por el Frente Amplio, que es el partido político en el que yo milito. Entonces, y eso tampoco es un invento ni mío, ni de la coordinadora No Más FP, es incluso en buena medida parte de las recomendaciones de diversos organismos internacionales, entre ellos la OCDE, ¿no? Que con todas sus letras han dicho que el sistema privado chileno, basado en la individualidad, en la capitalización individual, etcétera, ha fracasado y que recomienda tener un seguro social robusto y fuerte. Y a pesar de esa convicción que tengo hace como 10 años, yo estuve disponible a hacer, y el gobierno parte con una reforma que cede, ¿no? Que lejos de ser refundacional, como ha instalado la industria de las AFP y como han instalado también sus voceros de la oposición, busca ese consenso. ¿Y por qué digo que busca un consenso? Porque parte manteniendo una cotización basada en la capitalización individual y la sube un pelito a 10,5 y propone un 6% de seguro social, ¿no? Sigue siendo un seguro, digamos, pequeño, no es todo, no todo va al seguro, y tampoco es la mitad del seguro. Ni siquiera, y el 10% de capitalización individual, ¿perdón? No, que ni siquiera es la mitad. Eso, exacto, claro. Parte de un consenso donde solo agrega una nueva cotización por parte de los empleadores, que está muy bien porque los empleadores llevan varias décadas sin poner un solo peso, como ocurre en todo el resto del mundo, para las cotizaciones. Y ahí nosotros, como Frente Amplio, hemos planteado un sinnúmero de ideas, ¿no? Entre ellas nosotros presentamos, si queremos llegar a 16,5 puntos, que los empleadores pongan la mitad, 8,25, y bajémosle la carga a los trabajadores y trabajadoras. Esa es una idea que a mí me parece de todo justo en un sistema mixto, donde ya se concede la existencia de la capitalización individual, 50%, y la existencia de un seguro social. Todo eso, evidentemente, no flotó, y las ideas, como bien ha dicho Hassan, se han ido corriendo cada vez más al discurso conservador del mundo de las AFP y de estos sectores que están en un gallito permanente con el gobierno. ¿Y por qué quise volver tan atrás? Porque en un momento apareció esta discusión del 3 y 3, ¿no? De, ok, no nos concentremos en el 10,5, es como si se tratara solo del 6, y hablemos de 13,5 y 3% a un seguro social. Y en el fondo reducirlo al 6%, hablar 3 y 3. Y ustedes se acordarán que para que esa indicación se presentara se requería que el gobierno lo hiciera. Y el gobierno lo hizo porque la Democracia Cristiana, demócratas y algunos militantes del ex partido de la gente dijeron, si el gobierno presenta esto, nosotros aprobamos esa reforma. Fue una negociación. Esa fue una negociación, diputado, y ellos aceptaron entonces, la DC, los demócratas y el PDG, ser parte, o sea, decir sí a la reforma mientras fuera 3 y 3. Exacto. Perfecto. Y nosotros, que de vuelta nuestra postura inicial era un seguro social mucho más amplio, estuvimos disponibles como Frente Amplio para ese 3 y 3 porque había una firma de puño y letra del partido de Jimena Rincón, de la Democracia Cristiana y del Partido de la Gente, y eso permitía que la reforma avanzara. Y sin embargo, votaron en contra. No te puedo creer. Quiero traer eso a colación. Ni siquiera. Sí, pues votaron en contra. Mantuvieron su palabra. Nada, no tuvieron ningún problema con vulnerar un acuerdo de puño y letra. Yo no estoy diciendo que se dieron la mano, estoy diciendo que escribieron un documento y lo firmaron, y el gobierno cumplió y ellos no cumplieron. Entonces, respondiendo a la pregunta de Hassan, evidentemente cuando esos son los estilos de negociación y cuando tú no puedes confiar en la palabra de la persona con la que estás negociando y cuando además quien influyó en que esos diputados y diputadas no votaran y que por lo tanto se cayera esa parte de la reforma, fue Jimena Rincón, que fue una exdirectora de AFP. Bueno, la verdad que yo siento que evidentemente hay un límite. Nosotros como Frente Amplio lo dijimos, al menos los parlamentarios
no estamos disponibles para una reforma que no contemple un 3% a un seguro social, que no contemple separación de la industria, y eso es algo que no ha variado. Entonces entendemos que el Senado es un espacio totalmente distinto, pero creemos que dentro de los plazos acá va a haber una discusión mucho más amplia que se va a tener que reabrir y que eventualmente va a llegar a una comisión mixta donde vamos a participar y vamos a defender algunas de estas ideas que hemos presentado, porque efectivamente, y esto también lo señaló en algún momento la coordinadora más de hace poquito, entregaron una carta al presidente, uno tiene que evaluar hasta qué punto está dispuesto a hacer, sobre todo si no puedes confiar en que la persona con la que estás intentando llegar a un acuerdo va a cumplir con ese acuerdo al final. Y el resultado tiene que ser un sistema que sea legítimo, un sistema que nos permita vivir con relativa paz y garantizar a los jubilados y jubiladas cierta certeza que van a tener una pensión decente. Si eso no está dentro del esquema, ¿qué hacemos si no está? Creo que se puede hacer muy complicada la tramitación en las siguientes etapas, para al menos el Frente Amplio. Ya, eso me gusta, porque entramos en la etapa en que parece que a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Estamos todos bastante claros. Tipos que hacen acuerdos, no son capaces de cumplirlo, ponen condiciones que después se cumplen y ellos tampoco son capaces de cumplir su parte del acuerdo, digamos. Y otros, como por ejemplo el presidente de la UDI que dice o 6% a capital individual o nada. Entonces, hay una selva ahí variopinta, pero todos en el fondo no quieren que esto se discuta. Y es complejo porque en el medio están las pensiones de la gente, personas que han pasado un invierno horrible, tenemos el alza de la luz, tenemos también todo lo que uno puede proyectar con los gastos de salud que aumentan en esta época del año, y después esa misma gente luz, salud, que se está negando hoy día a discutir algo tan básico, va a decir de que está preocupado por el bienestar social del país. No, pues la preocupación se evidencia en, por lo menos, tener la voluntad de decir, conversemos. Y ni siquiera están dispuestos a eso. No, sí. Eso es lo grave. Es tremendamente grave. Pero ya, estamos en esta posición. ¿Qué se hace, diputado? ¿Se acaba la discusión? Mejor no seguimos, porque para mandarle un 6% más a la AFP, personalmente yo no estoy dispuesta a hacerlo, no me interesaría. Incluso Lucho Mesina dijo lo mismo. Claro, sí, claro. Y por otro lado, hay muchas preguntas de nuestro público que preguntan, por ejemplo, ¿por qué no hacer una campaña para que la gente decida si quiere estar en las AFPs o en el Instituto de Previsión Social, el IPS? O, ¿por qué no hacer un plebiscito? Incluso a eso está nuestro público dispuesto, con lo complejos que son los plebiscitos, para poder como manifestar que la opinión pública efectivamente quiere que aumenten las pensiones y que para eso la mayoría o un gran porcentaje al menos entiende que la AFP no es el camino. ¿Qué piensa usted, diputado, sobre esas opciones? ¿Cerrar la discusión? ¿Hacer una campaña para ir al IPS o hacer un plebiscito? Sí, a ver, nosotros presentamos y hemos apoyado una iniciativa además que precisamente va en esa línea y que hace este paralelo con el otro sistema que yo mencionaba que coexiste. Está el sistema del IPS y está el sistema de las Fuerzas Armadas y de Orden. Hay una reforma constitucional ahí que está presentada y que es parte también de este esquema de iniciativas que se han presentado para relevar la importancia que tiene la seguridad social para ciertos sectores que la conocen, pero yo creo que la población civil lamentablemente no la conoce, y lo cierto es que cuando de una u otra manera se impuso este sistema privado de AFP y se prometieron varias cosas, entre esas que iban a haber tasas de reemplazo del 100%, ¿se acuerdan que las personas iban a ganar lo mismo que ganaban en su último sueldo del 2020 o algo así? Me acuerdo. Le cuento que yo tuve la oportunidad de entrevistar a la persona que hizo ese estudio, por ahí por el 2018, cuando ya se veía que no se iba a cumplir. Y se arrepintió. Dijo que le entregaron cifras malas para crear esa realidad. ¿No te puedo creer? Sí, pues bueno, eso es lo que ocurrió. Y es porque tenemos una industria... A ver, y yo esto lo he dicho varias veces, y me hago muy cargo de mis palabras. Los medios de comunicación, que son dueños de las grandes familias, de los Luxich, de Sayé, de Solari, ellos tienen... y de hecho, sus grupos económicos invierten con los 200.000 millones de dólares de ahorro acumulado que manejan las AFP. Es decir, ellos obtienen capital muy barato desde nuestro ahorro. ¿Sí? No es solo la industria de AFP la que defiende sus 1.500 millones de pesos de utilidades diarios, sino que también hay todo un entramado de grandes empresarios de la banca nacional y transnacional que tienen un interés en el sistema AFP. Y eso también es un dato de la causa. Digo, entonces, no es solo la posición política, sino que también es toda la arquitectura del poder económico que está detrás de esto. Entonces, es bien interesante porque cuando se nos mete este sistema que hace estas promesas,
se nos mete en un momento donde no había democracia. Claro. No habían parlamentarios que votaran a favor o en contra, donde no habían discusiones ni indicaciones de ningún gobierno, porque todo esto se hizo mediante decreto, ¿no? Esto se zanjó ahí en la Junta Militar de Gobierno y hace poquito pudimos leer las actas, que sería muy interesante que se pudiesen reproducir, pero son actas donde se evidencia que además ellos dijeron, oiga, y ojalá que la población civil no se dé cuenta que nosotros, los militares, los uniformados y uniformadas, nos vamos a quedar en el sistema antiguo. Pero la razón es esa, ¿no? Porque hay un interés económico por un lado, y ahí los que lo impusieron sabían que el sistema tenía un alto riesgo de fracasar como ha fracasado. Entonces, y fue el mismísimo Pinochet el que dijo eso, ¿ah? El que dijo que ojalá que no nos cachen. El mismo Pinochet tenía serias dudas, serias dudas. Sí, el mismo dictador tenía dudas al respecto. Yo creo que este va a ser un proyecto que va a terminar en comisión mixta. Eso es una buena y mala noticia en el sentido de que alarga el trámite, es decir, tiene un tercer trámite, se va a votar, se tiene que votar en el Senado. Primero, la idea de legislar, que estamos en vilo para saber cuándo va a ocurrir según quiera el senador Coloma. Después de eso se tienen que votar las indicaciones, que algunas de las cosas que hemos visto en prensa a mí no me convencen, hay que estudiarlas en más detalle, pero a mí no me convencen, como decía Hassan, hay un límite por ahí que yo creo que podría estarse cruzando. Segundo, votándose las indicaciones, se tiene que votar en sala del Senado, y votándose en sala del Senado se tiene que volver a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y lo más probable que allí ocurra es que no exista un apoyo, la cantidad de votos que necesita, y terminemos en una comisión mixta. Yo creo que ese es un espacio donde se tienen que poner los puntos sobre las i, donde se tienen que volver a poner ciertos ítems sobre la mesa y entender que aquí no se trata de cualquier reforma, se trata de una reforma que efectivamente nos garantice un sistema que en el largo plazo entregue pensiones, pero que además entregue pensiones decentes hoy en día. Me refiero a buenas pensiones hoy y en 40 años más, y no solo en 40 años más, pero también en 40 años más. Entonces, exacto, presente y futuro. Y yo creo que para eso tenemos que volver a poner el acento en la seguridad social, mirar la experiencia internacional. Y bueno, si hay quienes van a rechazar aquello, si hay quienes van a estar en contra de una reforma de pensiones que de verdad cumpla con ese objetivo, yo creo que eso se tiene que transparentar, se tiene que reflejar en las votaciones. Así es, para bien y para mal, la democracia, y como se ha dicho antes, tendrá que pasársele la cuenta a quienes voten en contra de que las pensiones sean decentes hoy día y mañana. Eso es lo que les da miedo, pues si ya tienen miedo por el caso Macaya, imagínense con esto. Marcela Santander Díaz dice, ¿qué pasa con la participación de los trabajadores? La parte más importante de la discusión. No somos parte, dice Marcela. Y Andrea Bendaño dice, pero entonces, ¿cómo lograr que haya más justicia en este ámbito en Chile cuando se sabe que la derecha puede ganar en el futuro? Son dos reflexiones y preguntas que están en YouTube de nuestro público y que es una muestra de la desazón que le provoca a las personas que conversemos de esto, porque como que están convencidas y todos y hasta yo me hago parte de eso, estamos convencidos de que esto no va a avanzar en un buen camino. Estamos decepcionados, esa es la verdad. ¿Qué diría usted, qué nos diría usted a eso, diputado, a ese desánimo que sentimos Marcela, Andrea, Rodrigo, yo? Sí, a ver, bueno, en política todo es efectivamente cíclico y sabemos que han habido otros intentos de reformas de pensiones previamente que han fracasado, pero que yo creo que también muchos hemos discutido en el transcurso del tiempo de que si algunas de estas ideas hubiesen flotado, hoy día estaríamos teniendo otra discusión. Yo creo que el problema con el sistema de pensiones no se va a agotar en esta reforma, como no se agotó en la discusión de la reforma del expresidente Piñera, que derivó solo en la PGU finalmente, aunque hubo un acuerdo en un 3 y 3, hay que recordarlo, la derecha defendía el 3 y 3, y hubo un consenso con la oposición de esa época que hoy día es gobierno, por lo tanto se podría haber avanzado en esa línea, ni tampoco se agotan en reformas como la de la expresidenta Bachelet. Todas han sido parte de un avance. Uno, evidentemente tiene la expectativa de poder resolverlo todo en el momento, y tenemos un Congreso que es totalmente adverso para ese propósito, para una reforma estructural. La verdad que los votos han demostrado no estar, y eso ha significado todas estas negociaciones muy, muy largas. Sin embargo, yo soy de la idea que como se ha manifestado en estos 3 procesos de reforma, uno sí espera que se avance. Lo que no puede ocurrir es que nos quedemos estancados, lo que no puede ocurrir es que retrocedamos, y que, por cierto, lo que no puede ocurrir es que se le pretenda decir a la ciudadanía que se cierra el debate previsional cuando esto yo creo que está totalmente abierto, y que todavía está sobre la mesa la urgente necesidad de generar un sistema legítimo que cumpla con el objetivo de entregar pensiones decentes. Los sistemas de pensiones no tienen por objetivo definir propiedad sobre los fondos, definir retiro sobre los fondos para temas que no son previsionales, definir heredabilidad. Tienen como objetivo entregar pensiones. Lo demás uno lo puede discutir, lo puede agregar, puede ser un añadido de una discusión política, algunas más deseables que otras,
Pero lo que no puede ocurrir es que cerremos el debate previsional sin haber otorgado al sistema su principal objetivo, que lo cumpla como tiene que ser, que es entregar pensiones. Eso hoy día no ocurre, lo saben las mujeres principalmente, lo saben también la mayoría de los trabajadores y trabajadoras independientes de su género, y por lo tanto tenemos que hacernos cargo. Si eso implica que hay sectores que se van a oponer, bueno, vamos a tener que seguir en esa lucha. Para eso existe el mundo social, que yo creo que no hay que mirarlo, esto no se resuelve solo en el Congreso. La coordinadora No Más FP ha hecho un aporte importante a ese debate durante los últimos 10 años, y yo esperaría que la ciudadanía también se involucre en ese debate con harta fuerza. Sabemos que han sido años muy intensos, que tuvimos una pandemia mediante, y que además hubo procesos que finalmente debilitaron a las organizaciones sociales de nuestro país, pero que en algún momento esto tiene que resurgir. Y en este proceso legislativo yo tengo la esperanza de que podamos avanzar, pero sí, como dije hace unos minutos atrás, no todo vale para tener una reforma. Efectivamente tenemos que hacernos cargo del objetivo central, o a lo menos ser honestos con que no se cierra el debate previsional y que por lo tanto es una lucha que continúa. Muy bien, diputado, muchas gracias por estar esta mañana. Se le agradece haber contestado todas las preguntas. Vamos a subir esta entrevista, por supuesto, a nuestras redes sociales para que ustedes también le den su like, la comenten, la compartan, la guarden, todas esas cosas que nos ayudan con los algoritmos de las redes sociales. Muchas gracias, diputado, por estar aquí esta mañana. Les mando un abrazo grande, un gusto estar acá. Igual, para nosotros también. Que le queden bonitas las fotografías de Bel. Ahí se las mando, ahí las por favor, las comentamos. Un abrazo, chao, chao. Nos vemos, chao. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.